El Salmo 22, por favor, todos vamos a dar lectura. Este es un salmo largo. Vamos a leerlo rápidamente y voy a hacer alusión a este salmo, animando a todos a la oración. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo, no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprimido de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, me niegan la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que el Señor lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti me he entregado desde mi nacimiento, del vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león despedaza y ruge. Soy derramado como agua y todos mis huesos están ayuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de la garra del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado, aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamo al Señor, lo escucho. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán de ti. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad les servirá. Esto se dirá del Señor hasta que la generación venidera vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Tremendo pasaje. Vamos a orar. Acompáñenme a orar breve. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu misericordia, porque pues por tus misericordias, por tus bondades, que podemos estar hoy aquí, Señor, sanos, Señor, y de pie delante de ti. Padre, venimos porque te necesitamos. Hemos cantado, hemos adorado, hemos escuchado, Señor, de cómo el mundo está en doctrinas del error. Padre, ahora te pedimos que hables a nuestros corazones y nos afirmes, Señor, en un deseo de llevar una vida de oración bíblica. Padre, te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones. Hazme débil, Señor, para que tu poder se perfeccione en mi debilidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos ya algunas semanas en una serie sobre la oración bíblica. Y es que algo es
lo que sí es nuevo es que la iglesia hemos dejado de practicar el poder empezar a entender cuál es la esencia gloriosa de la oración. Y la oración, ciertamente los discípulos se acercaron en cierta ocasión con Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Hace unos días estuve en una cita con una persona que está llegando aquí a nuestra iglesia, y él me decía: entre las cosas que quiero conocer el cristianismo, quiero aprender a orar. Y este es un deseo noble y es un deseo realmente que Dios pone en el corazón, que no es natural que queramos nosotros orar, no es natural el deseo de orar. Hemos dicho algunos jueves, y esto es para animar los hermanos a que los jueves nos reunamos, aparte de venir y pasar un tiempo orando juntos. La oración, dice la Escritura, es algo que debemos practicar sin cesar, ¿okay? Es algo que debemos practicar de forma continua. La oración, hermanos, es un diálogo que hemos practicado como un diálogo de una sola vía, un diálogo en donde solamente nosotros tomamos la iniciativa y donde nosotros hablamos pero no escuchamos. Muchas veces quisiera escuchar lo que Dios piensa de nuestras peticiones. A mí me encantaría saber qué es lo que voy a recibir de respuesta. Me acuerdo que yo estaba muy joven y en una ocasión escribí una carta, y la carta fue al presidente Ernesto Zedillo. Le escribí una carta y la mandé, y mi sorpresa es que al cabo de un año, de hecho ya ni me acordaba que había escrito una carta, me contestó el mismo presidente y me la firmaba el presidente de la carta. Una carta en donde él alentaba algo que yo le explicaba, algo que yo le platicaba, y es importante para nosotros los jóvenes. Me acuerdo, es más, cuando recibí la carta no me acordaba ni lo que le había pedido al presidente. Pero el presidente me contesta y contesta una carta y dice mi nombre, y me emocioné porque Esteban Reyes y luego presidencia de la República, y me acuerdo que la abrí y dije: una carta, ¿esta qué onda? Y cuando la abro, le empiezo a revisar y viene mi nombre: querido Esteban Reyes, ¿verdad? O estimado Esteban Reyes, y luego viene: gracias por tu carta, la he leído con cuidado y que no sé qué tanto, y empezó a decir. Yo la empecé a leer, yo estaba muy jovencillo y me acuerdo que me emocioné mucho. Puede ser, el presidente me contestó, y luego al final firmaba, y era lo más padre, ¿no? La Z clásica, ¿no? De Zedillo, y ahí el nombre. Entonces, yo no creo que haya usado su pluma, a lo mejor la imprimieron, imprime, le contesta al chamaco este. Pero a mí fue emocionante, ¿verdad? El problema es que pues no tuve la respuesta rápida, y la verdad ni me acordaba que le había pedido. Lo que es que cuando estamos en un diálogo y hacemos una petición, lo que más quisiéramos en el momento es una solución, ¿verdad? Si tú vas a un banco con un problema y tú llegas y quieres una solución, lo más frustrante que hay es llegar al escritorio y que te digan: no, tiene que llamar al 01800, ¿verdad? Entonces te vas: ¿cómo es posible? Pues ya estoy aquí en el banco, ya agarré un número, ya esperé, ya me puse, ya tengo las manos lavadas, ya me tomaron temperatura, ya me senté donde me dijeron, y luego para que al último digan: ¿sabes? Llama al 1800, ¿verdad? Eso lo arreglas en 1800. Ni modo, nos gustan las respuestas rápidas. En la oración, hermanos, lo he mencionado aquí y lo repito hoy, la oración es una de las prácticas, o si no es que la práctica más tediosa, aburrida, difícil, tormentosa de la vida cristiana. Es fácil leer la Biblia que orar. ¿Les pasa igual que a mí o soy nomás yo? La oración es una práctica que difícilmente alguien realmente quiere practicar de forma continua, y es algo que difícilmente alguien va a querer hacer por mucho tiempo, decir 1 hora, 2 horas. A mí me pasa, y lo he mencionado aquí y se los repito y los confieso, yo me pongo a orar y la verdad es que a veces a los 3 minutos ya estoy a orar porque tengo pendientes, digo: tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. John Muller, grande misionero, mencionaba en el siglo XIX, él decía que
él batallaba mucho para orar. Durante 10 años, tuvo 60 años de ministerio. Durante 10 años él estuvo sufriendo, batallando para orar. Dice que procuraba orar, se levantaba, oraba desde que despertaba hasta que era la hora de desayunar. Y entonces dice que a veces era una hora. Dice, pero yo procuraba orando, orando, orando. Y dice que los primeros 30 minutos se pasaba divagando. Y es que yo le digo a George Muller, yo digo, este hombre sufre igual que yo sufro. Realmente la oración es algo que al final a veces te levantas con cierta condenación y dices, oye, ¿por qué es que no quiero orar? A lo mejor lo que pasa es que no soy un buen cristiano, a lo mejor no tengo el Espíritu de Dios en mí que me impulsa a orar. No sé qué está pasando conmigo, batallo para orar. George Muller dice que durante los primeros 10 años de su vida, él estuvo tratando de orar y a veces se llevaba 40, 45 minutos sin poder orar. Dice, realmente ya cuando mi mente se sentó, ahora sí podía orar. Hay gente que pone música cristiana, música instrumental para tratar de orar. Hay gente que busca un espacio especial para orar, una hora particular, una posición especial para orar. Pero lo que va a hacer, a darnos la clave para que la oración sea efectiva, no es ni orar acostado, sentado, ni parado. O sea, la posición es lo de menos. No es si en la mañana, mediodía, en la noche, si cuando estás manejando, si cuando estás en tu cama, si tienes que construir una capilla en tu casa ahí y poner ahí unos cuadros bíblicos y y pasar tiempo en oración. Te aseguro que si lo hicieras, orarías nomás un día o 2 días y después orarías. Depende de eso. Me acuerdo que yo tenía un cojín soltero y compré un cojín especial y me fui al Paso y dije, este día voy a comprar un cojín especial exclusivamente para hincarme a orar. Y lo conseguí, lo tenía ahí. La verdad es que lo usé pocas veces. Quería pasar tiempo y entonces lo tiraba ahí en el piso y oraba y lo tenía abajo de la cama y lo sacaba exclusivamente para hincarme a orar. Pero realmente después se me olvidó. De hecho me casé después y es más, creo que todavía está en casa de mis hermanos y todavía se cogen ahí. ¿A dónde? No sé. Pero el punto es que la oración, hermanos, es complicada. Cuando no tenemos el conocimiento adecuado, es complicada cuando lo hacemos de forma. La oración que parte de las Escrituras significa una oración en la que tenemos un diálogo que se cierra. Un diálogo donde hay una comunicación de 2 vías, donde está emitiendo un mensaje y donde hay una respuesta. Y el primero que habla en la oración bíblica es Dios. La oración bíblica consiste en poder estar en las Escrituras, amar las Escrituras, pues guardar las Escrituras, es poder estar meditando en ellas y entonces a partir de lo que leemos nosotros inmediatamente presentamos al Señor nuestras peticiones. Hay un pasaje que dice, deleítate a sí mismo en el Señor, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y lo que está diciendo es, primero, que el Señor sea tu más grande tesoro, sea tu mayor deleite, tu mayor gozo, la fuente principal de tu alegría, de tu gozo. Y entonces cuando sea así, Dios va a depositar en ti deseos santos, piadosos, que vayan de acuerdo a su corazón y a su voluntad. Dice la Escritura que David tenía un corazón que era conforme al corazón de Dios. Y David escribió la mayoría de los salmos. También participó Esdras en los salmos. También participó Moisés en los salmos. Y algunos otros como Asaf y otros autores. Pero déjenme les digo que David es el que más escribe los salmos. Y hay un motivo de ser. Dice el Señor, deleítate a sí mismo el Señor. ¿Cómo nos deleitamos el Señor? La forma práctica es amar su palabra, es escudriñarla, es estar, es leerla, el tener el hábito de y poder estar buscando en ella la voluntad de Dios. Esa es la mejor manera de amar al Señor. Si esto vuelve tu deleite, luego entonces la respuesta es que tus peticiones van a estar en base de a lo que está aquí. Entonces, tú le pides al Señor peticiones de las verdades bíblicas, luego entonces vas a tener un deseo santo en tus peticiones y Dios va a contestar. El libro de Santiago dice, ustedes piden y no reciben
porque piden mal. Piden, reciben mal. Escribe, perdón, y dice, porque para sus propios deleites. Amados hermanos, a veces decimos que yo quiero esto otro, Señor, quiero que me cumplas esto, quiero que me, como si fuera una lámpara, como si fuera una botella. A veces yo siento que la oración, cuando no es bíblica, es como si pusiéramos una botella, vamos en un barco, en el barco difícil, y vamos naufragando, vamos arriba de una tabla, ya sentimos que ahogamos, ¿no? Como dice el Salmo 69, ya el agua me ha llegado al cuello, pero nosotros estamos ahí, y entonces rápido agarramos un papelito, lo metemos adentro, tapamos la botella y la aventamos. Si alguien encuentra, ¿va? Y a ver si alguien viene a nuestra casa. Y padre, cuando vas al mar y haces eso, ¿no? Y metes un papelito y le pones un tapón y lo avientas, y a ver quién lo encuentra, ¿va? No lo hagas porque se lo va a tragar una ballena y luego te vas a meter en problema con ecología, Greenpeace. No lo hagas, pobres ballenas. El punto es que a veces creemos que esa es la solución para la oración. Dios, ahí va la oración, ¿verdad? Y a ver si te llega, ¿verdad? Como antes, cuando uno mandaba una carta, yo le decía en el correo, uno ponía la carta y no tiene la seguridad de que iba a llegar a su destino final. ¿Quieres asegurar que la oración llegue a su destino final, que es Dios? Entonces debemos orar de acuerdo a las Escrituras. Que Dios pone en nosotros de santos a partir de que Él nos comunica de quién es Él, nos comunica qué va a hacer, qué ha hecho y qué hará, y nos comunica también quiénes somos nosotros. A partir de ahí es que nosotros podemos hacer peticiones congruentes con el corazón de Dios. Ahora, si Dios afirma de David que él tenía el corazón de Dios, entonces vamos orando a partir de los salmos. ¿Por qué leímos el Salmo 22 el día de hoy? Porque yo quiero que veas cómo Jesús ora. De hecho, he titulado este sermón Orando con Salmos desde la cruz. A mí me encanta cuando dirige porque él, ahora estamos en los jueves, él está centrado en los salmos. Dice, es que busco cantos que tengan relación con el libro de Salmos, porque son oraciones. Ahorita él nos enseña un salmo glorioso que afirma quién es él, quiénes somos nosotros delante de él, y son verdades que debemos buscar y tener en nuestra mente. Los judíos practican a los 12 años el bar mitzvah. Esto es en la cultura judía. El bar mitzvah es un tipo de graduación donde los jóvenes de 12 años, fíjense, 12 años, visitas también de 12 o 13 años, se presentan, en las mujeres se llama bet mitzvah, de ellos es mitzvah, se presentan a los líderes principales, en el caso de la sinagoga y los estudiosos de la ley, y ellos tienen que repetir más de 1600 mandamientos que están en la Torá, en Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros de la Biblia. Entonces ellos llegan y repiten, y los salmos se los aprenden de memoria. Quiero que sepas que un niño de judío empieza a los 5 años a estudiar la Torá. Así que de los 5 a los 8 años ellos estudian los 5 libros de la Biblia y se los tienen que memorizar. Y luego, 8 años en delante, hasta los 12, ellos estudian la Mishnah, que es una ley de hombres, que es un tipo de interpretación de la ley judía. Así que los judíos, a la edad de 12 años, conocen la ley del dedillo, ¿cómo ven? De tal forma que los papás están constantemente diciéndoles, tratando de cumplir lo que dice la Escritura. Se la repetirás a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino, y vas a estar constantemente. Ellos creen en la adolescencia en el sentido, ellos dicen, la adolescencia es el proceso mediante el cual el niño entiende la ley para ser hombre. Eso es lo que llaman. Entonces dicen que para que haya una adolescencia congruente, una adolescencia sin desvíos, deben estar metidos en las Escrituras, de tal manera que a los 12 años les hacen una prueba tremenda y ellos afirman y se comprometen con la ley. De tal forma que a los 12 años hacen una celebración, una ceremonia donde ellos reconocen a partir de
soy un hombre. ¿Sabían eso, jóvenes? A los 12 años ya puede participar en la sinagoga leyendo las escrituras. Ya se le considera para que practique unos misbás, que son fiestas grandes, y ellos puedan participar en estas fiestas. Entonces, los jóvenes en nuestra cultura, por ejemplo, la verdad es que la labor que hacen las maestras allá en la clase o en las clases de escuela dominical son muy buenas, no son suficientes. El tiempo que pasan en la iglesia aprendiendo y escuchando la palabra de Dios, nosotros decimos, sí, sí, aprendan. Salimos y les decimos, ¿qué aprendiste? A ver, dime el versículo. Ay, qué bonito, sí, mi hija va a ser cristiano porque ya se sabe el versículo. No es suficiente. El trabajo empieza aquí el domingo, pero debe terminar el sábado por la noche en tu casa. Todo el lunes, todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves, practicando con tus hijos. De tal manera que el judío a los 12 años hace un compromiso. Primer compromiso es: soy responsable moralmente de mis actos. A los 12 años un joven judío ya puede presentarse penalmente ante un juez como un adulto, porque conoce y tiene plena conciencia de la ley. Así de esas. A los 12 años un joven ya es elegible para casarse. ¿Cómo ven? ¿Qué significa? Que está considerado que tiene tal madurez y entiende la esencia del matrimonio, de tal forma que puede respetar a una mujer y sabe cómo hacer, cómo mantener. Entiende que debe mantener a su esposa, sabe lo que es la paternidad bíblica. Entonces es responsable. Interesante. Pero es a partir de las escrituras. Nosotros, hermanos, lo que debemos hacer ahorita es decir, híjole, no crecí así. A mi papá no me decía que me aprendiera el Salmo 23, el Salmo 20 tantos, o el esto, el aquello. Yo me acuerdo que yo tenía como 4 años, estaba como mi hija Natalia, cuando mi papá me agarró un día y me dijo, hijo, si te aprendes el Salmo 23 completo, compro tu primera Biblia. Porque yo le estaba diciendo, papá, compra mi Biblia. Me dijo, dime el Salmo 23 de memoria y te compro la primera Biblia. Ese mismo día en la tarde se lo recité y fuimos a una librería y me compró mi primera Biblia. Yo no se me olvida eso. Y me la dedicó y me puso unos versículos que me impactaron hasta el día de hoy. Pero es que esa es la labor de un papá. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Dijo, apréndete la palabra, aprende esto. Jesús es el ejemplo más claro de alguien que ora de las escrituras. El Hijo de Dios nos muestra en medio del sufrimiento. Yo no sé si estés viviendo en este momento. Yo no sé si estás pasando por problemas económicos o estás pasando por problemas de decisiones importantes. Yo no sé si estás bajo una enfermedad. Yo no sé tu caso particular. Te digo una cosa: la persona que más ha sufrido y que ha pisado la faz de la tierra es Cristo. Un sufrimiento extraordinario, una humillación tal que hemos descrita en los evangelios. De hecho, hace unas semanas fue la Semana Mayor, Semana Santa, y predicábamos y hablábamos de todo esto. Pero hoy quisiera que nos enfocáramos en algunas expresiones que Jesús dio desde la cruz. Católicamente entendemos que se llaman las 7 palabras. Y decimos, sí, son las 7 palabras. Cuando yo empecé aquí me preguntaban, hermano, vamos a tener el culto de las 7 palabras. Digo, es una onda católica. ¿Cuál culto de las 7 palabras? Eso lo practica la Iglesia Católica, y eso es una ceremonia en particular de las 7 palabras. Y mientras están mencionando las palabras que Jesús dijo en la cruz, se va haciendo una remembranza, ¿no? De las horas que tuvo Jesús ahí, que es bonito, pero vámonos más profundo. Es muy importante el testimonio que les acabo de dar de George Mueller, que dice que no podía orar porque dice que después de los 10 años empezó a orar a partir de los salmos. Leía salmos y entonces oraba un versículo, y lo que ahí Dios le mostraba, él oraba, Señor, y se lo aplicaba a su propia vida. Él hacía esto, entonces dice que su vida de oración empezó a tener una revolución extraordinaria. Este hombre llegó a alimentar a más de 10,000 huérfanos a su cargo. Y George Mueller tenía un ministerio tremendo en varias partes, en varios países, y este hombre realmente nunca pidió ayuda, nunca anduvo tocando puertas de asociaciones, en bancos, en organizaciones diciendo, dame dinero para poder sostener a los niños.
al gobierno. Jamás lo hizo. George Mueller lo que hizo y aprendió a orar a partir de los salmos y él pedirle al Señor, Señor, él llegó a manejar más de, escucha, 6 billones de dólares, billones, o sea, miles de millones de dólares en presupuesto para atender a los huérfanos. Pero él no pidió ni un solo centavo. ¿Cómo es eso? Él tenía una bitácora, un diario donde escribía peticiones presentadas y peticiones contestadas. Y dice que en su diario tenía más de 5,000 peticiones contestadas, hermanos. 5,000 que él grabó, las que no, ¿verdad? Y dice que las oraciones en su mayoría, y él lo escribe, el Dios se las contesta el mismo día o máximo un día después. ¿Te imaginas? Que ores y que le pidas al Señor cosas y que sepas, que tengas la certeza que el Señor va a contestar. Pues eso solamente si le pedimos. Ese de oración, tú dirías que él era un hombre dedicado a una obra santa. Todos estamos llamados a una obra santa, que es vivir para la gloria de Dios. Si nuestro corazón está en el Señor, entonces nuestras peticiones van a ser santas. Es importante pensar en grandes hombres como el evangelista Gigi Ávila. Es importante mencionar varios hombres como otros hombres cristianos de la historia que fueron sobresalientes en la oración. Pero no hay nadie más importante para pensar que en Cristo. Es más importante pensar en el ejemplo de Jesús mismo, orando desde los salmos. Jesús dijo en la cruz solo 7 frases breves. Ustedes dirán, ¿por qué no habló más? ¿Cómo poder hablar, hermanos? Primero le hacen garras la espalda, lo golpean, le ponen una corona de espinas que le está cercenando ahí su cerebro, su cráneo, le está apegando. La corona no se la pusieron hacia arribita y las puntitas, ¿verdad? La corona le pegaron con un palo para que las espinas entraran, ¿verdad? Y se quedaran ahí bien pegadas. Escupieron, lo golpearon, le arrancaron la barba, lo desnudaron totalmente, le dieron látigo, le arrancaron pedazos de carne de su espalda, sus piernas, y lo bradaron, le clavaron los clavos en las manos, en los pies, y para poder caer la cruz en el pozo que hacían para que cayera ahí, se sostuviera, por lo regular se despuntaban, o sea, dislocaban los hombros, y esto es natural, y eso causa un dolor impresionante. Yo tengo uno de mis hermanos que por jugando fútbol americano se dislocó un hombro. Si tú alguna vez te has dislocado un hueso, es doloroso, y una vez que pasan ciertos minutos y se enfría esa región, esa zona, se empieza a sentir un dolor agudo, muy agudo. De tal forma que mi hermano, cuando le pasaba esto, él por lo regular, casi al borde del desmayo, había que llevarlo al hospital y poderse enderezar el hombro. Y eso es terrible, hasta que no lo operaron, le pusieron acá un tendón amarrado para que ya no se le volviera a salir el brazo. Pero Jesús entonces tiene un sufrimiento impresionante y rápido está ahí colgado y está sufriendo. No puede alcanzar a agarrar. Entonces es más fácil respirar, inflar el diafragma. Jesús estaba en un punto forzado donde su cuerpo no podía alcanzar tanto aire. De manera que estaba en un estado de constante sofocación. Más el dolor que está sufriendo, más lo que pasó en su espalda, más todo lo que le hicieron en todo su cuerpo, llevando aparte la aflicción de todo el pecado de nosotros. Apenas pudo llegar tan valiente, hermanos, al lugar de la crucifixión Jesús, y luego todavía lo crucifican, y es algo terrible. Cuando los romanos querían acelerar la muerte de los crucificados, le rompían las piernas. Eso hicieron de hecho con otros ladrones que estaban a los lados de Jesús. Con Jesús no lo hicieron, pero eso lo hacían para que ellos no pudieran empujarse hacia arriba. Con el clavo de abajo se empujaban hacia arriba, podían agarrar aire. Y entonces Jesús tenía la oportunidad de lanzar alguna frase, decir algo, un diálogo. Pero cuando ya se quebraban las piernas, no se podían apoyar, y entonces morían de sofocación, y eso era inmediato. Entonces eso hace entendible que cada cosa que Jesús dijo desde la cruz fue algo muy breve, mucho esfuerzo.
Tú las ves ahora de Jesús, y Jesús está como si nada, está con su cara, y luego voltea y habla y dialoga y voltea hacia abajo y como si nada. Hermanos, era un esfuerzo impresionante. Es que tenía que levantar con sus piernas, ponerse de puntitas, con el clavo en medio, para tratar de hablar, de articular, de respirar. Jesús desde la cruz dijo frases muy breves. La frase más larga que dijo fue: Elí, Elí, lama sabactani. Esta frase es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo dice Mateo capítulo 27. Pero si tú revisas el Salmo 22, es la misma frase del Salmo 22. Jesús está dirigiendo a su Padre en ese momento, está dirigiendo a Dios. Jesús no está diciendo algo diferente o algo nuevo. Jesús está combinando las Escrituras. Porque Jesús, ¿recuerdan cuando se perdió en cierta ocasión, cuando fueron a Jerusalén sus papás? Ya iba la caravana de eso a donde vivían, a Galilea. En eso dicen: no está Jesús, no está Jesús, a ver. Y están buscando a Jesús. Y no está Jesús, no está Jesús, a ver, vamos a ver. Y preguntaron entre las familias, los amigos, los primos. No estaba Jesús de 12 años allí. Y la mamá desesperada: mi niño, ¿dónde está? Corriendo. Se regresaron buscando a Jesús. Y regresan al templo y encuentran a Jesús. Jesús está ahí con las Escrituras abiertas y está leyendo él. Entonces dice la Escritura que entonces llegan ellos y Jesús les dice: en los negocios de mi Padre es necesario estar. ¿Se acuerdan de esa ocasión? Bueno, Jesús, porque ya tenía 12 años y conocía la ley y había sido instruido como judío, entonces él podía ya llegar y participar y también tener lectura pública. Está considerado alguien maduro, está considerado un hombre. Jesús luego entonces sabía las Escrituras, tuvo que aprender las Escrituras de niño. En el momento de la hora más oscura, Jesús clama. Y Jesús clama citando el Salmo capítulo 22. Ahora, esta es una frase que es la primera parte del primer versículo del Salmo 22. El Salmo 22 es la profecía más larga, hermanos, y más explícita del Antiguo Testamento acerca del día de la crucifixión. Cuando tú lees todo el Salmo con mucho cuidado, vas a dar cuenta de todas las coincidencias que hay. Cuando vemos todos los evangelios combinados y hacemos una armonía del día de la crucifixión, te vas a encontrar que todo lo que está en el Salmo 22 sucedió en el día de la crucifixión de Cristo. Pero lo que hoy yo quiero que llame nuestra atención es estas expresiones que Jesús usa. Cita el Salmo 22. Hay cosas que pasan, por ejemplo, en el Salmo 22:14, el salmista dice: soy derramado como agua, que es justo como el Evangelio de Juan habló de Jesús en Juan 19. Él dice: y todos los huesos están descoyuntados, ¿okay? Que describe lo que sucedía a las víctimas cuyas extremidades habían sido dislocadas, ¿okay? Y lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: tengo sed? Juan 19:28 dice que Jesús dijo: tengo sed. Este salmo en el versículo 15 dice: la lengua se me pega al paladar. Y fueron cumplidas con el lamento del Señor, de tal manera que un judío, si conocía el Salmo 22, veía a Jesús, podía saber que él era el Mesías. No había excusa. En el 22:7 dice: todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza, dice: qué mala onda, va. En Mateo 27 dice: los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, así dice la Biblia, va. Se cumplió a la perfección. Dice el versículo 8 en el Salmo, dice: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Este es lo mismo, hermanos, que le decían al Señor: a ver si es cierto que eres hijo de Dios, bájate de la cruz, que salve. No le decía el ladrón también: oye, pues que manden ángeles, que algo pase, que te bajen de ahí. Dice David en el Salmo 22, versículo 16: porque perros me han rodeado, me han cercado con vía de malhechores. Exige
con exactitud lo que vivió Jesús en el juicio y los que están alrededor de la cruz, ahí burlándose, dividiendo su ropa, haciendo oprobio de Cristo. Hermanos, el último salmo, la última expresión de Jesús hace también alusión a otros. Al final Jesús juntó poquita fuerza, hermanos, física, ya a punto de irse, desangrado totalmente. Se levantó por última vez con sus piernas, agarró aire y clamó: Padre, en tu mano, en tus manos, dice, encomiendo el Espíritu. Lucas describe esto en el capítulo 23. Pero aquí está citando las palabras del Salmo 31, el versículo 5. Quiero que vean algo interesante. En este evento glorioso de la cruz encontramos a Jesús orando a su Padre, citando el Salmo 22. Y termina orando a su Padre otra vez, citando el Salmo 31. Si Jesús, el Hijo de Dios, oró los salmos, no los oras tú, que no los oramos nosotros. Hermanos, han sido entregados desde el mismo corazón de Dios para que nosotros veamos el diálogo que Dios quiere tener contigo. Lee los salmos, estúdialos, óralos. Jesús estaba pasando el momento más difícil de todo su ministerio, de hecho a cumplir su propósito de morir. Hermanos, en este momento puede estar pasando por un momento difícil. Yo no sé qué estés pasando, yo no sé qué esté sucediendo en tu vida, pero yo te digo una cosa: los salmos son Dios hablándote y Dios diciéndote: hijo, pídeme esto, porque esto es lo que estoy dispuesto a darte. Pídeme esto, porque es lo que más te conviene. Pídeme esto, porque esto es lo que va a lograr que tú y yo estemos en el mismo canal, en el mismo diálogo. Si tú compras un par de radios walkie-talkies y tiene canales, canal 1, 2, 3, 4, 5, qué difícil es cuando tú le pides a alguien: ve para allá y ahí te voy a hablar. Ponte en el canal 2 y todos en el canal 2. Que él se va y tú le hablas y no te contesta y no te escucha y no te escucha porque aquel está en el canal 4. ¿Ah? Qué frustrante es. Qué frustrante es estar en el canal 4 cuando no vemos las escrituras y no queremos lo que Dios tiene para nosotros. Qué terrible es también nosotros no responder al Señor de acuerdo al canal 4. Estemos todos en el mismo canal con Dios. Dios nos dice: este es el canal de Dios. Este es el canal, hijos míos. Entonces respondamos en el mismo canal. Yo quisiera que hoy nos concentremos, para terminar, en el Salmo 22. En los primeros versículos. Si lo fuéramos a orar nosotros, sabemos que es algo que anunciaba, algo profético. ¿Cómo me ayuda en este momento? ¿Quiénes de nosotros hoy estamos en esa condición de poder o debemos clamarle a Dios y decirle: Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién siente así hoy? ¿Quién siente que el hijo necesita salvación y crees que Dios no te escucha? ¿Quién siente que su familia está al borde del colapso y Dios no te escucha? ¿Quién siente que su matrimonio está batallando y Dios no te escucha? ¿Tú oras esto el día de hoy? Claro que sí. Dice: ¿por qué están lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién siente que la oración es vacía? ¿Quién siente que ha esperado demasiado y que Dios no ha contestado? Versículo 2. Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. ¿Quién está bajo ansiedad en este momento? Y dice: ¿sabes qué? Que ya no encuentro yo el refugio, no encuentro la respuesta, no sé qué hacer, me siento perdido, me siento perdida, ya no sé para dónde le voy a dar ante esta situación, no sé qué voy a hacer. Y fíjate el versículo 3 cómo responde: sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel.
confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Así nos da una respuesta bíblica, hermanos, a nuestra ansiedad en ese momento. No nos dice, Señor, así como nuestros padres y fueron creyentes, como con Israel lo hiciste, Señor, y confiaron y tú los libraste, Señor. Yo confío en ti, Dios. Ayúdame a confiar de esa manera. Podemos hacer así. ¿Se fijan cómo esta expresión bíblica nos ayuda a nosotros a dirigir nuestra petición delante del Señor? Es un ejemplo. Tenemos 150 salmos. Ahora, no es nomás los salmos, en todas las escrituras tenemos 66 libros para orar y escoger. Esto es algo glorioso. Yo los animo hoy a que oremos al Señor. Esta porción del salmo. Inclina tu rostro en este momento. Vamos a orar con este salmo juntos. Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Dios, porque en la cruz vimos nosotros tu sufrimiento, lo que tú sufriste, Señor, y también una lección gloriosa. Aún ahí, Señor, pasando todo lo que viviste, tú clamaste y nos mostraste a nosotros. Y a 2000 años de distancia y a muchos miles de kilómetros de distancia fueron los hechos. Hoy podemos aquí ver en las escrituras que tú citaste los salmos. Gracias por esa lección, Señor, porque también estamos confrontando sufrimiento, Señor. Y cuando leemos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Señor, a veces encaja, Señor, nuestra necesidad. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, aquellos que en este momento, esta es oración, escucha, Señor, la voz de aquellos que hoy con angustia claman a ti. Dios mío, necesito saber que estás conmigo. Me siento lejos de ti. Dios mío, necesito sentir el gozo de tu salvación. Dios mío, la he regado. Dios mío, he vivido de una manera imprudente. Dios mío, he tomado malas decisiones. Dios mío, estoy ante una situación difícil. Estoy confrontando enfermedad. Señor, siento que pierdo a la familia. Siento que estoy batallando en mi matrimonio. Señor, estoy tomando una decisión de vida importante, Señor. Necesito que tú estás. Señor, escucha la petición de tu iglesia. A veces, Señor, sentimos como este salmista, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para reposo, Señor, y entramos en desesperación, somos impacientes, Señor, y queremos obrar en nuestra casa, queremos tomar iniciativas, Señor, que están fuera de tu voluntad. Señor, perdónanos por eso. Señor, la ansiedad se apodera a veces de nosotros. Somos nerviosos, Señor, porque somos frágiles, somos como esas ovejitas inútiles, Señor, que no hacen más que temblar ante las cosas peligrosas y difíciles. Señor, hoy venimos delante de ti, Dios, con este clamor y te decimos, Dios mío, no hay para nosotros reposo. Dios, pero como dice tu palabra, sin embargo, tú eres santo. Que el hecho de que sepamos que tú eres santo, que habitas en las alabanzas de Israel, Señor, saber que en medio de la iglesia, cuando venimos, aquí estás tú, Señor. Que tú estás aquí, nos estás escuchando, Señor, y eso es un milagro glorioso. Y así como el pueblo de Israel confió, Señor, y tú los libraste de Egipto y de la mano del amorreo y de todos los filisteos y de todos los que se levantaban contra tu pueblo, tú los libraste de todos. A ti clamaron y fueron librados, Señor, de la misma muerte. En ti confiaron, dice las escrituras, y no fueron decepcionados. Señor, confiamos en ti porque aquí estás hoy. Confiamos en medio de la alabanza de tu iglesia. Ahí estás tú, Señor. Confiamos, Señor, porque tú has sido fiel desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Confiamos porque tú fuiste fiel con el pueblo de Israel. Has sido fiel con nosotros,
hasta el día de hoy y seguirá siendo fiel. Señor, yo te pido, Señor, que escuche la oración, Señor, de la iglesia. Te pedimos por los enfermos, te pedimos por los tristes, por los caídos, Señor. Te pedimos por los que están lamentando, Señor, errores de su vida. Te pedimos, Señor, por aquellos, Padre, que se han alejado, Dios. Te pedimos por aquellos, Señor, que ahora mismo están en sufrimiento agudo, Dios. Padre, tú conoces, aún antes de que te pidamos la escritura, tú ya sabes que te vamos a pedir. Señor, te pedimos hoy que prosperes nuestra vida. No nos abandones. No hay peor condición para nosotros que estar lejos de ti. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque eres santo. Gracias por tu fidelidad. Y nos unimos a la oración de Cristo en la cruz. En momentos agudos, Dios, no permitas que olvidemos que podemos clamar a ti. Dios mío, ¿por qué me has abandonado, Señor? Gracias, Dios, por tu palabra. En nombre precioso de Jesús.